¿Cómo fue lo de participar en un proyecto tan grande como este, siendo director? ¿Hubo algún contacto con Spielberg? No me puse en contacto, fue él quien me llamó porque había visto una película que yo había hecho. Era una película muy pequeña, pero le había gustado mucho. Fue entonces cuando empezamos a hablar sobre la posibilidad de volver a recuperar de algún modo la franquicia de Parque Jurásico y todo lo que define a las películas. Intentamos construir una historia y unos personajes con el fin de honrar a las anteriores, pero incluyendo cosas nuevas y frescas, y que fueran atractivas para que la gente más joven pudiera sentir que esta película les pertenecía a ellos. Hablabas de tu anterior película, Safety Not Guaranteed. En ella contabas con un presupuesto muy limitado. Jurassic World, por el contrario, tiene una producción enorme. ¿Fue diferente a la hora de trabajar para ti como director entre una y otra? Es diferente, pero al mismo tiempo no lo es. Hay diferencias en el hecho de que tenemos muchos más círculos concéntricos de gente trabajando hacia afuera desde el núcleo principal, pero el núcleo es siempre un director y unos actores y un guión y el cámara. Dentro de ese núcleo yo tenía la misma libertad personal que tenía en mi primera película y a grandes actores como tuve en mi primera película, así que había un montón de similitudes al final. ¿Recuerdas alguna escena especialmente complicada de rodar, ya fuera con la recreación de los dinosaurios o en las escenas de persecuciones? Era muy complicado y fue un reto cada paso que dábamos. Tenemos un plano al final de la película que dura 1 minuto y 10 segundos. Para hacerlo utilizamos una cámara sobre una dolly que luego pasaba a ser una cámara sobre una motocicleta que posteriormente pasaba a ser una cámara Technocrane más elevada. Luego fuimos uniendo y pegando las partes para hacer que fueran todo un plano largo y único. Dentro de lo posible, lo que era muy importante para mí era no tener que rodar con cámara virtual, sino poder hacerlo sobre algo que existe. ¿Cómo fue la experiencia de rodar en Hawái? ¿Hubo algún contratiempo climatológico? Llueve mucho en Hawái. Esperábamos un poco que fuera a ocurrir. Tuvimos una semana entera de noches lloviendo y luego de mucho calor, y fue muy difícil para todos. Lo que me sorprendió es que no importaba qué reto tuviéramos que afrontar, porque la experiencia era muy buena, y nos sentíamos todos muy honrados de estar allí haciendo la película que estábamos haciendo. Además, sabíamos que durante la primera película de Parque Jurásico se llegaron a vivir huracanes y hubo momentos duros, no realmente serios de temer por la vida de nadie, pero sí complicados. Así que nosotros intentamos ser muy humildes durante todo el proceso y tratábamos siempre de tener una buena actitud. ¿Tienes algo de miedo ante las altas expectativas que se han depositado en la película? Al formar parte de una franquicia conocida por todo el mundo. Sabes, fue difícil para mí entender el alcance de cuántas personas iban a ir a ver esta película hasta hace muy poco. Ahora que estoy viajando por el mundo y haciendo las entrevistas promocionales, me doy cuenta y voy procesando todo un poco más. Hasta ahora se trataba solo de mí haciendo una película, con un montón de gente inteligente alrededor que saben mucho de esto y han colaborado conmigo para poder hacerla. Pero sí que en las últimas semanas estoy entendiendo que mi trabajo puede ser visto por millones de personas en todo el mundo. Pero creo que es una buena película y estoy orgulloso de ella, así que creo que lo van a pasar muy bien. ¿Recuerdas qué estabas haciendo en junio de 1993, cuando fue estrenada la primera película de Parque Jurásico? Claro que me acuerdo, sí. Recuerdo que tenía 16 años y estaba en el instituto. Me acuerdo de haberla visto en una proyección nocturna en una sala vacía en la que solo estábamos yo y un empleado del cine. Creo que no había nadie más interesado. Era una proyección para controlar la calidad de la película y un amigo hacía las palomitas y me dejó verla con él. Así que tuve una proyección privada de la película. Me hizo darme cuenta de que una gran película puede convertir al público en niños. Puedes verla con cualquier edad, pero en la época en la que se hizo, se esperaba que los cines estuvieran llenos de niños de 10 años.